Empezamos este cuarto módulo hablando sobre la iluminación. Vamos a empezar introduciendo los elementos clave, sobre todo a nivel conceptual, para entender lo que es la iluminación y cómo se hace la iluminación en tanto CG, en tanto gráficos por ordenador, como en videojuegos. La iluminación es uno de los aspectos más relevantes para el arte creado en videojuegos. Su impacto es muy alto y es un impacto que no solamente se centra en los aspectos puramente artísticos, sino que afecta también a la jugabilidad, a los aspectos también más de ambientación y de representación, como hablando de la puesta en escena, y también, obviamente, a la experiencia que percibe el jugador. Así que la iluminación es muy importante, tiene mucho peso. Un ejemplo de ello es cómo los videojuegos 3D de los últimos años han ido copiando el uso de la iluminación de las películas, del uso tanto para cine como también para otros productos de televisión o publicidad. Detrás de esto está la idea de crear productos cada vez más espectaculares y que se seduzcan solamente por su aspecto visual. Vamos a ver los siguientes elementos clave de la iluminación. Primero hablaremos de las características de la luz y también de cómo podemos distinguir dos tipos principales de luz. Después pasaremos a hablar sobre cómo se puede calcular la iluminación por los dos métodos principales, ya sea por un renderizado independiente haciendo mapas de luz o por también iluminación dentro del mismo motor de nuestro videojuego. Y por último hablaremos de las partes en que se puede dividir el proceso de iluminación, de crear la iluminación para nuestro videojuego. Empezamos con las características de la luz. La luz, de hecho se debería concretar y hablar de la luz visible, es una parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede percibir. Hay una parte del espectro electromagnético que nuestro ojo humano pues, no puede percibir, y esa parte de luz, que se puede llamar así, no es visible, no se puede ver. La luz se proyecta en diferentes longitudes de onda y en función de dichas longitudes de onda se percibe un color u otro color. También es importante tener en cuenta los siguientes conceptos de luminiscencia y absorción. La luminiscencia es la capacidad de algunos elementos de emitir luz. Puede ser desde el mismo sol o una bombilla, por ejemplo, que son elementos que emiten luz. Y la absorción es la capacidad de algunos elementos, por no decir casi todos, de absorber parte de la luz. Si estos elementos absorben una parte de la luz, también quiere decir que hay una otra parte que rebota. Y bueno, pues la luz no absorbida rebota y sigue viajando, iluminando otros elementos. Teniendo claro estas características básicas de la luz, distinguimos dos tipos de luz, la directa y la luz indirecta. La luz directa es aquella que cuenta el primer rayo de luz que va directamente desde la fuente de luz a la superficie de un objeto. Se puede ver en la imagen de referencia cómo desde una fuente de luz externa, desde fuera de la ventana, el rayo de luz llega a la pared y allí ilumina esa superficie. El cálculo de la luz directa es un cálculo sencillo y es asequible para motores en tiempo real, como por ejemplo videojuegos. Eso sí, no es del todo realista, porque como veremos a continuación, la luz en verdad no solamente es la directa, sino que se le suma también la luz indirecta, que es lo que nos da penumbra, lo que nos da unas sombras más definidas. Se puede ver también en la imagen cómo las zonas donde la luz directa no incide se ven completamente negras, y eso en la realidad no pasa. Además, la luz directa también puede ser útil para iluminar algunos elementos con movimiento, ya que estos elementos en movimiento son más difíciles de iluminar con luz indirecta. Aparte de la luz directa, también tenemos la luz indirecta, y esta luz indirecta está compuesta por los sucesivos rebotes de la luz en otras superficies a partir del primero. Se puede ver en la imagen cómo a partir del primero la luz rebota, y no solamente una vez, sino que rebota varias veces y cada vez que rebota sigue iluminando. Obviamente esto ya aporta bastante más realismo porque sigue o intenta seguir bastante el comportamiento físico de la luz. Pero por contra implica un cálculo muy complejo y que aún es muy difícil para tiempo real. Hoy en día ya hay motores para tiempo real, como veremos más adelante, que ya incorporan cálculos de este tipo de luz, pero aún lo hacen con cierto tipo de restricciones a nivel de rendimiento.
Otra alternativa que también veremos más adelante en más detalle es utilizar mapas de luces para guardar la información de la luz indirecta. Y como el cálculo es muy complejo y en los objetos en movimiento es más difícil representar este tipo de iluminación.